Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan. El día de hoy me tocó el tema asignado anatomía de la columna lumbar. Como podemos ver en el dibujo, la columna lumbar está distribuida con las siguientes partes, lo cual miramos, está la apófisis espinosa, vemos el disco intervertebral, vemos las vértebras, vemos parte del sacro, vemos la vértebra de L1, L2, L3, L4, L5, L5, veamos también el foramine intervertebral, la lámina, raíces nerviosas, ligamento interespinal, veamos también médula espinal, apófisis superior, vértebra en el dibujo. En la siguiente imagen miramos la proyección que se toma en columna lumbar. Vemos que está en proyección AP, o sea, antero-posterior, y en lateral. Y normalmente se toma, la mejor forma de tomarla sería en bipedestación, lo cual nos sirve para evaluar la columna bajo carga en la posición ideal, bajo el carga del peso, para nosotros darnos cuenta si hay alguna patología, si hay algún desgaste del disco vertebral. Pues cuando hay pacientes que se toman de cúbito supino, son pacientes son pacientes postrados. En la imagen radiológica observamos dos proyecciones de rayos X, una proyección en AP y una proyección lateral. En la proyección AP observamos las costillas flotantes, las dos costillas flotantes, una parte de la vértebra T5, ahí iniciamos la vértebra lumbar, L1, L2, L3, L4, L5, observamos parte también de las apófisis espinosas, miramos los discos intervertebrales, miramos también parte del sacro, en la parte lateral de la radiografía, en la parte lateral de columna lumbar, miramos la silueta de la cresta ilíaca, miramos también, podemos observar las apófisis espinosas, miramos que está un poco curvatura la parte lateral, donde miramos también la L1, L2, L3, L4, L5. En la siguiente imagen miramos una columna en AP en lateral, pero ya con material de osteosíntesis. Como pueden ver en la proyección AP, vemos que el material de osteosíntesis se ve radio opaco, igual que en el lateral. También vemos que hay material de osteosíntesis que también se diferencia por ser radio opaco. En la siguiente imagen miramos una posición en tomografía, el paciente en decúbito supino. Ahí miramos los tres cortes que se manejan en el TAC. Está el corte axial, el corte sagital coronal y un corte 3D. En el corte axial observamos también parte de la vértebra, observamos también la apófisis espinosa. En el corte sagital observamos las vértebras, parte de la vértebra lumbar, parte de la vértebra torácica. Vemos también la apófisis espinosa, vemos parte del sacro, del coxis. En el corte coronal observamos parte de la vértebra, L1, L2, L3, L4, L4, L5, observamos el riñón derecho, encima observamos el hígado, en el riñón izquierdo observamos encima el estómago, parte de la cresta ilíaca, observamos parte de la vejiga. En la parte en 3D, pues solamente la parte ósea, observamos las dos costillas flotantes, parte de la vértebra, parte de la cresta ilíaca, parte de la cadera, coxis, sacro. Miramos y observamos dos imágenes de una de tomografía, de una de resonancia, donde observamos que hay una lusofractura al nivel de la L1, de la T, más o menos en la T12,
de la columna dorsal, iniciando la columna lumbar, donde se ve que hay una luxofractura, o sea, hay fractura de la vértebra y aparte de eso una luxación. En la siguiente imagen miramos lo que hablamos, lo que es resonancia, donde se puede posicionar el paciente en el resonador para tomarse una columna lumbar. En esa imagen observamos tres cortes. Está el corte axial, el corte sagital y el corte coronal. En el corte sagital observamos las vértebras, los discos intervertebrales, observamos observamos la médula espinal, observamos también los apófisis espinosos, observamos también la vértebra de 1 a la primera vértebra hasta la quinta vértebra, observamos también tejido, observamos también parte del músculo, observamos en diferentes cortes, más que todos en el corte sagital. Es algo que se dice en los tres cortes. Muchas gracias por su atención.